a buscar la presentación. Ven todas las diapositivas, ¿verdad? Jóvenes. Se ven todas, doctor. Todas, ¿verdad? Siempre pasa el mismo problema con esto. Lo mismo. No he podido cuadrar esto yo. Doctor, abajo en la primera opción, ahí puede cuadrarlo. Abajo en la primera, voy a llegar nuevamente a la presentación. ¿En cuál? ¿En esta? Ahí, exactamente ahí. Vamos a ver. Bueno, ahí me da esta opción, pero bueno, voy a ponerle más pequeño esto para que se vea mejor. Aunque si quiere presentar una sola, ahí en las opciones al lado también se presenta grande. Nada, porque yo le doy aquí en una sola y miren, le voy a dar. ¿La ven ahí? No, nada, no se ve. Es por eso que yo la dejo en esa opción que tú me dijiste ahí. Ah, ok. Porque no me da la opción. Entonces vamos a dejarla ahí. Y vamos a rodar esto para acá para que... Listo. Ahí ven, ¿no? Ahí ven bien. Sí, ahí se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de aplicación parenteral de medicamentos. Como yo les decía a los compañeros de ustedes, todo lo que les antecedieron se llama parenteral porque no va por la vía entérica. Normalmente la vía entérica es la vía oral. Entonces, el sistema digestivo también se llama sistema entérico, ¿sí? O enteral. Entonces, todo lo que no vaya por vía oral se llama parenteral. Y de allí viene el nombre entonces de aplicación parenteral de medicamentos. Específicamente, en esta parte nos vamos a referir a todos los medicamentos que son aplicados por vía intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa. Habrán otras formas de aplicación de medicamentos, que puede ser tópico, por ejemplo, que tampoco es oral. Pero lo que nos vamos a referir hoy es específicamente a estos. Para eso necesitamos conocer las partes en las cuales comprende una son el émbolo, las aletas de sujeción, el cuerpo, que está marcado para determinar el volumen a aplicar, tiene una boquilla o pivote y allí va insertada una aguja hipodérmica, que es la que va a introducirse en la piel. Ustedes miran acá, igual tenemos una lengüeta de apoyo y otra lengüeta. Este es el embudo, o émbolo, mejor dicho, émbolo. Aquí ella está milimetrada acá, el émbolo se ve por la parte de adentro, se ve el émbolo, y acá está milimetrado para medir qué cantidad vamos a aplicar, y esta es el conito que es donde va a insertar la aguja. Esta es la aguja consta de dos partes, el cono, y consta de la parte metálica o cánula o cuerpo, que es esta parte, la parte dura, y el bisel. El bisel que siempre es por donde sale pues, el líquido que nosotros vamos a aplicar, es el que se introduce en la piel. Cono, parte metálica y el bisel. Cuando nosotros hablamos de las agujas, es importante tener en cuenta que las agujas varían tanto en calibre como en longitud, ¿sí? Cuando hablamos de calibre, es la luz interna. ¿Qué tanta luz tiene por dentro? ¿Es ancha o es angosta? Y eso nos da un calibre, y ese calibre es medido en unas unidades llamadas unidades G o de gauge. Entonces, si ustedes miran aquí, por ejemplo, el cono, el color del cono ya me determina específicamente cuál es el calibre de la aguja. Por ejemplo, el cono blanco es un calibre 16, mientras que el cono negro es un calibre 22. Si ustedes miran, aquí es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor número G, más delgada la aguja, y a menor número G es más gruesa la aguja. Ustedes miran
en esta que es el cono blanco, que es un número 16G, y miren ustedes que es un diámetro bastante grueso, el calibre de la aguja. Mientras que una 22, miren ustedes, en el caso que estamos dando el ejemplo aquí, una 22 es mayor el número, pero el diámetro es mucho menor. Por eso que es inversamente proporcional. Y en cuanto a la longitud, las agujas, la longitud de las agujas viene expresada en milímetros o viene expresada en pulgadas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener agujas, la equivalencia es la siguiente, porque ustedes van a encontrar en el empaque donde viene la aguja, viene ya especificado la longitud y viene especificado el calibre. Entonces, una aguja de 1 pulgada de largo mide más o menos 25,4 milímetros, lo que son 2 y pico, 2.54 centímetros, ¿no? De media pulgada son 12,7 milímetros, o sea que mide más o menos 1,27 centímetros. De 1,5 pulgadas, 38,1 milímetros, o sea, 3,81 centímetros, y así sucesivamente. Y de 1,25, 31,75, o sea, 3 centímetros y piquito. La de 5,8 pulgadas mide 15,8 milímetros, o sea, 1,58 centímetros, que aquí está en milímetros. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque una misma aguja puede venir en varias longitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener una aguja de un calibre y de ese calibre puede venir de varias longitudes, y esto es importante en el momento de la práctica. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos una aguja que es calibre 27, larga, pero también tenemos una misma aguja de un mismo calibre 27, pero corta. Y estas tienen el mismo calibre, pero cumplen funciones diferentes, dependiendo para qué lo voy a utilizar yo. Por ejemplo, si yo voy a utilizar en un niño o en un anciano, yo voy a utilizar ese mismo calibre 27, pero una aguja más corta. Lógicamente, por ejemplo, en el anciano que tiene muy poco tejido muscular y poca cantidad de tejido subcutáneo, entonces utilizo una aguja que es del mismo calibre, pero más corta. Y entonces eso me puede servir. Por ejemplo, yo puedo tener una aguja de un calibre que puede ser 20 o 22, que se utiliza para inyección intramuscular, pero la longitud varía porque no es lo mismo aplicar una inyección en el hombro, donde la longitud es más corta, para aplicar la inyección que en la nalga, por ejemplo. Entonces ahí el calibre es el mismo, lo que varía es la longitud, y nosotros lo escogemos de acuerdo a las características particulares del paciente. En este cuadro, ¿qué vamos a ver? Esa misma relación y para qué se utiliza cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos la aguja de un calibre 14, si ven ustedes aquí, calibre 14G por 1 pulgada. Es un calibre, acuérdense que a menor número, mayor calibre. Entonces, es un calibre bastante grueso. Son las agujas generalmente verde oscuro para tomas de muestra. Entonces, ¿para qué se utiliza? Tomas de muestra, vía endovenosa y para envasar medicamentos. En el caso este, por ejemplo, la de el cono color rosado, es una aguja ya un poquito más delgada, de calibre 18, y esa viene por 1,5 pulgadas. Esa también para toma de muestras endovenosas, para envasar medicamentos, y vía intramuscular, por ejemplo, para aplicar las penicilinas. Entonces, fíjense ustedes que de acuerdo al calibre de la aguja y a la longitud, ella tiene sus usos específicos. Por ejemplo, la 21, que es un poco más delgada de calibre, por 1,5, que es la verde claro, es la que comúnmente se utiliza para aplicar intramuscular en adultos. Entonces, lo que yo les decía, en intramuscular en adultos, más o menos dice 21 por 1,5, pero de pronto si se va a aplicar en el hombro, no se utiliza 1,5 pulgadas, sino que se utiliza 1 pulgada, o sea, más corta, pero estamos utilizando el mismo calibre. Lo que pasa es que en el deltoide hay menos masa muscular. En el caso del color negro, el cono negro, es ya un poquito más delgada todavía, calibre 22, de 1 pulgada. Esta, la calibre 22, más que todo se utiliza en vía intramuscular en niños mayores de 3 años y en adultos
Por ejemplo, para el músculo deltoide se puede utilizar esta 22, pero de 1 pulgada, ¿sí? O se puede utilizar la 21, pero de 1 pulgada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a determinar qué tipo de aguja vamos a escoger, si es en deltoide o en la región glútea en un adulto. Luego tenemos la 23, ya menor calibre todavía, vía intramuscular en niños menores de 3 años. Y fíjense ustedes que así sucesivamente, en la medida que va aumentando el número, el calibre es menor, hasta llegar a un calibre 30, o sea, una aguja 30G, que es un calibre sumamente delgadito, se utiliza para vía intradérmica o en algunas ocasiones subcutánea. Entonces, en esa tabla, ya habiendo entendido ustedes la tabla, ustedes pueden fácilmente averiguar, tener esta información para ustedes escoger la aguja de acuerdo a las características de cada paciente en particular. Generalmente, en adultos utilizamos la de cono verde, ¿sí? Lo único es que si es en región glútea, utilizamos la de 1,5 pulgadas, y si es, por ejemplo, podemos utilizar esa misma color verde, pero la podemos conseguir de 1 pulgada, ¿sí? En la cual se utilizan en el deltoide. De esas ya vienen color negro, que es pero un calibre 22 y con 1 pulgada, y se puede utilizar en el deltoide. Entonces, eso yo sé que les va a servir mucho, este tipo de información, para ustedes saber y verificar. Ahora, cuando ustedes miren una jeringa con su aguja que está envuelta en su empaque, ahí fuera en el empaque dice las características, las especificaciones, o sea, el calibre, que es, ya saben ustedes que el calibre se determina con el número y la letra G, y al lado también aparece 1 o 1,5 por 1, ya saben que es 1 pulgada, y si es 1,5 pulgada, y ustedes así sabrán determinar las características de la aguja. Bueno, entonces, ya continuando con el tema, vamos a hablar entonces de la aplicación intradérmica. Es una vía, es la más lenta en actuar. O sea, ¿por qué? Porque ahí no tenemos muchos vasos sanguíneos debajo de la piel. Entonces es una vía que demora un poquito más en actuar. Y es una vía muy superficial, o sea, que nos permite observar reacciones. Y específicamente, además, pues, que se utiliza para la aplicación de la vacuna para la tuberculosis, la BCG, la mayor parte de la utilización intradérmica es para observar reacciones, lógicamente, porque se coloca debajo de la piel. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros? Buscamos un efecto local en ese sitio, y por eso se aplica. Entonces, ¿qué es importante? Como nosotros estamos buscando en esta forma de aplicación de inyección, lo que estamos buscando es un efecto local, que haya una respuesta a un medicamento. Por ejemplo, en el caso de que nosotros sospechemos que el paciente es alérgico a cierto antibiótico, por ejemplo la penicilina, entonces lo que aplicamos es una pequeña dosis de penicilina disuelta en agua destilada y vemos qué respuesta tiene el paciente. Entonces, como queremos ver la respuesta, tenemos que buscar unos sitios donde se pueda observar esa respuesta en el paciente. Entonces, la zona escogida debe tener escasa pigmentación, poca queratinización y ausencia de vellos. Y entonces la zona, ahora más adelante vamos a decir cuáles son las zonas que vamos a escoger para eso. Acuérdense que ese medicamento es administrado y absorbido a través del tejido intradérmico, o sea, o debajo de la dermis, también llamado subdérmico. Acuérdense, se utiliza para pruebas diagnósticas para alergia, y también se utiliza para vacunación de BCG, o sea, la vacuna contra la tuberculosis. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la técnica? Se funciona la cara anterior del antebrazo y la región subescapular. Son las zonas donde vamos a encontrar menos cantidad de vellos, menos queratinización y menos pigmentación, debido a que en esa zona nos pega menos el sol. Entonces, lógicamente, esa zona va a estar menos pigmentada y nosotros podemos observar de mejor manera el efecto, o sea, la reacción que va a ocurrir en ese sitio de la piel. Nosotros aplicamos volúmenes muy pequeños por vía subcutánea, 0,1, máximo 0,2 mililitros, o sea, es muy pequeña cantidad. Y la aguja puede ser 26 o número 25, que son agujas de un calibre pequeño, y recuerden que ahí tendremos que escoger una aguja de bíceps corto.
La jeringa también es pequeña, una jeringa que puede ser, uno puede pedir una jeringa de tuberculina o incluso una jeringa de insulina, que son jeringas muy pequeñitas para aplicar pequeñas cantidades de solución. ¿Cómo es la técnica de aplicación? La técnica es tomar la jeringa, ¿sí? Se tracciona la piel donde vamos a aplicar y se punciona con el bisel de la aguja hacia arriba. Entonces, miren, el bisel es este. El bisel, la punta del bisel debe ir apuntando hacia arriba, o sea, se debe ver el huequito del bisel. Punta del bisel hacia arriba en un ángulo de 15 grados. Ahora miramos a ver cuál es el ángulo de 15 grados. Yo les voy a mostrar la foto cómo se debe aplicar. La aguja debe avanzar debajo de la epidermis, cosa que yo puedo ver la aguja que va pasando a través de la piel, debajo de la piel. Y acuérdense, no se debe aplicar un volumen no mayor a 0,2 mililitros. Cuando nosotros aplicamos una técnica adecuada y que está específicamente intradérmica, ¿qué sucede? Que se va a formar aproximadamente una vesícula de un diámetro de 6 milímetros. ¿Qué hacemos nosotros? Inmediatamente se forma la vesícula, vamos a marcar con un círculo el sitio de punción alrededor de la vesícula y vamos a esperar si comienza a aumentar la reacción, o sea, comienza a haber un enrojecimiento que sobrepasa la zona del círculo y ya nosotros entonces podríamos decir que el paciente puede ser alérgico a esa sustancia que nosotros estamos probando. Entonces miren aquí, normalmente esto es una técnica que es buena porque usted agarra con el índice y el pulgar la jeringa, este dedo, el índice inmediatamente se apoya, miren ustedes que se está apoyando en el brazo del paciente para nosotros no temblar, sobre todo las personas que están iniciando que de pronto tienen un poquito de temblor, no calculan bien, y se introduce la aguja en ese sitio. Miren que el ángulo de la aguja con respecto al eje del brazo es de 15 grados, o sea, este es el ángulo, 15 grados, se forma un ángulo de 15 grados y allí pues no corremos el riesgo de pasarlo al tejido celular subcutáneo ni al músculo, sino que llegamos específicamente a nivel subdérmico. Aquí, por ejemplo, es para, en el caso de aplicar la vacuna de la BCG, de la tuberculosis, también se aplica subcutánea, una pequeña cantidad, e incluso aquí observamos la aguja por debajo de la piel. Este es el ángulo de aplicación, ángulo de 15 grados. En otra técnica puede ser aplicar con la mano dominante, se agarra con el pulgar el índice y se introduce, y la mano no dominante se coloca en este sitio para evitar que la persona levante el antebrazo, sobre todo en niños que pueden tener mucho miedo a la aplicación, porque esto no es muy doloroso. Entonces se fija aquí, y entonces cuando ya introducimos, esto es lo que sucede. Al apretar el émbolo, inmediatamente se va a formar una pápula o vesícula, y alrededor de esa vesícula nosotros la vamos a marcar con un círculo para determinar qué tanto crece la reacción en ese sitio. Aquí vemos el ángulo de 15 grados. Siempre debemos tener guantes. Se comienza a introducir la aguja. Miren que vemos por debajo la aguja por debajo de la piel, y aquí observamos la pápula o vesícula que se forma. Retiramos la aguja, inmediatamente marcamos alrededor de la vesícula a ver qué tanto comienza a crecer la reacción en ese sitio. Entonces, habíamos hablado que hay unos sitios específicos donde se debe colocar la intradermia, que debe ser la cara anterior del antebrazo, o sea, aquí en el tercio medio, que es donde menos nos pega el sol, donde menos hay vellos, donde hay menos queratinización. En algunas personas se puede utilizar en la zona superior del tórax, pero si no tienen muchas vellosidades en este sitio, y también en la zona subescapular, que también esta zona es poco, se tiene poca cantidad de vellos, entonces ahí se podría utilizar en forma adecuada también. Listo. Complicaciones. Bueno, la verdad es que este tipo de aplicación parenteral tiene pocas complicaciones, y más que todas las complicaciones son debidas a una mala técnica. Y en la mala técnica, por ejemplo, es que se aplique
el fármaco por otra vía. O sea que en vez de aplicarlo por vía subcutánea, ¿sí? Por vía intradérmica se aplique por vía subcutánea o vía intramuscular. Eso podría ser una complicación. O que sea no interpretable por fallas en la técnica, o sea que no se forme la pápula. Si la pápula no se forma, quiere decir que de pronto usted se introdujo mucho y se fue al tejido celular subcutáneo y entonces lógicamente no va a aparecer la pápula en la piel. Y la otra complicación puede ser una reacción exagerada. O sea que de acuerdo al medicamento administrado, la persona haga una reacción exagerada al medicamento, que eso pues es impredecible, porque la verdad que se utiliza muy poca cantidad de medicamento que vamos a hacer la prueba, pero en algunas personas puede haber una reacción exagerada al medicamento y en ese caso entonces se va a producir lógicamente una respuesta exagerada con un enrojecimiento bastante importante en el sitio donde se aplica el medicamento. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la inyección intradérmica? Jóvenes, No, ¿vamos todo bien? Claro, sí, señor. Bueno, continuamos entonces a la aplicación subcutánea. Entonces, en la aplicación subcutánea, pues lógicamente es administrado y absorbido a través del tejido celular subcutáneo. Un momentico aquí que se me desconectó el computador. Un momento. Ya continúo. Entonces, es administrado en el tejido celular subcutáneo, donde se deposita en la grasa por encima del músculo. Allí se deposita, acuérdense que a subcutánea todavía hemos llegado al músculo, estamos por encima del músculo. Con respecto a esta vía subcutánea, hay que tener en cuenta que esta vía es más rápida que la oral, lógicamente. La oral es la más lenta porque la oral necesita un proceso de absorción, de mezcla en el estómago y luego de absorción en la primera posición del intestino delgado. Entonces ella es más rápida que la oral, pero es más lenta que la intramuscular. La intramuscular es mucho con respecto al mecanismo de acción que la subcutánea, donde se aplica la subcutánea, generalmente la aplicamos a nivel periumbilical y cara externa de brazos y muslos, a nivel alrededor del ombligo y la cara externa de los brazos y muslos, es donde más se aplica. Ahora vamos a ver más adelante los sitios específicos. La cantidad a inyectar puede ser máximo de 1 mililitro, aunque algunos autores hablan de 0.5 a 2 mililitros, o sea, que se podrían aplicar hasta 2 mililitros, pero en promedio es 1 mililitro que se aplica en esta vía, en promedio. ¿Qué se aplica por esta vía? Por ejemplo, la vacunación contra el tétano, antitetánica, la insulina. Los pacientes diabéticos se inyectan insulina por esta vía, por vía subcutánea, y también anticoagulantes como por ejemplo la heparina se utiliza o se aplica por esta vía subcutánea. Con respecto a la aguja, debe ser una aguja número 26, ¿sí? O número 23. El volumen generalmente está entre 0.5, acuérdense, y 2 mililitros, como les había dicho yo. En la técnica se hace un pliegue. Ahora vamos a mirar la técnica, pero vamos a analizar lo que dice aquí. Se hace un pliegue con la piel y tejido subcutáneo. Ese pliegue que se hace en la piel se hace con el dedo índice y el dedo pulgar. Y se inserta la aguja. La aguja aquí se debe insertar en un ángulo de 45 grados. Se suelta el tejido, ya estamos en tejido celular subcutáneo, se aspire, o sea, se aspira la jeringa, porque ya a nivel subcutáneo, en el tejido celular subcutáneo podemos encontrar vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, nosotros en forma accidental podemos, cuando introducimos la aguja en el tejido celular subcutáneo, podemos llegar directamente a un vaso sanguíneo. Entonces, la idea no es aplicarla intravenosa, sino aplicarla subcutánea. Entonces, en este caso, ¿para qué se aspira la jeringa? Se retrae un poquito el émbolo para ver si sale sangre, quiere decir que cogí un vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Retiro un poquitico la aguja sin sacarla y la redirecciono. Si ya en este caso ya no sale sangre, entonces ya no refluye sangre, entonces se inyecta lentamente la solución.
Vemos, por ejemplo, el caso del paciente diabético colocándosela en el muslo. Esta es el ángulo. Miren ustedes el ángulo de aplicación. El ángulo de aplicación es de 45 grados. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, los pacientes que se les aplique heparina alrededor del ombligo, miren ustedes, esto es lo que yo les decía del pliegue. Entre el dedo índice y el dedo pulgar hacemos un pliegue y allí aplicamos, ya habiendo hecho el pliegue, estamos en tejido celular subcutáneo y que dejamos abajo el músculo. Entonces ya estamos seguros de que la inyección se está aplicando donde debe ser, sea en el tejido celular subcutáneo. Aquí vemos, por ejemplo, la vacunación en niños en ángulo de 45 grados. Aquí, lógicamente, esta es una aguja corta para aplicar en un niño, una aguja en la cual puede ser de media pulgada, una aguja pequeñita porque para que no haga daño y además que no necesitamos profundizarnos tanto porque estamos en tejido celular subcutáneo. Como les decía, este es el ángulo de aplicación, o sea, de 45 grados. La zona, entonces, se puede aplicar la subcutánea, se puede aplicar en el tercio medio de los brazos. Normalmente cuando nosotros nos aplicamos las vacunas, nos las aplican en el tercio medio del brazo. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis o la vacuna del tétano, contra el tétano, se aplica aquí en este sitio. Se puede aplicar también subcutánea en la zona periumbilical, en el tercio medio de los muslos o en la zona dorsal, o incluso en la zona ventrodorsal, o sea, por encima de los glúteos, se puede aplicar. En el caso específico del paciente diabético, que es el que, lógicamente, que es dependiente de insulina, que es el que más utiliza la vía subcutánea, el paciente diabético, para la comodidad de él, porque normalmente el diabético aprende a aplicarse él mismo la dosis diaria. Entonces lo que hace es que se la aplica a nivel de zona periumbilical o en el tercio medio de los muslos, porque le quedaría más difícil en el tercio medio de los brazos e imposible en la región posterior. Entonces normalmente se aplica a nivel de zona periumbilical y en el tercio medio de los muslos. Bueno, entonces esa era la subcutánea. ¿Alguna pregunta con respecto a la subcutánea que no hayan entendido? ¿Alguna duda que tengan ustedes con respecto a esta vía? Profesor, yo tengo una abuelita que sufre de diabetes y ella esa inyección se la pone alrededor del ombligo. Esa inyección también es una subcutánea. Sí, claro. Normalmente hacen un plieguecito, un pliegue, y se la aplica. Es que precisamente los diabéticos, la insulina se aplica es subcutánea, la aplicación de ella es subcutánea. Hay una sola insulina que se aplica IV y subcutánea, que es la insulina regular, pero el 99% de las insulinas se aplican en subcutánea y ella se la aplica allí en el sitio más común donde se la aplican los pacientes diabéticos, que es a nivel del ombligo, periumbilical. ¿Preguntas? Doctor, ¿es necesario de pronto cuando la aguja es larga, es necesario introducirla toda o tiene un tope? ¿Cómo? No te oí mucho. Que si cuando la aguja es larga, digamos que estamos en la zona periumbilical, ¿es necesario introducir toda la aguja o tiene un tope? No, ahí para aplicación subcutánea no se puede utilizar aguja larga. Es una aguja corta, de bisel corto, ¿vieron? De media pulgada. Es una aguja pequeñita porque precisamente ella va solamente al tejido celular subcutáneo. Entonces nunca se debe utilizar una aguja larga porque no es la idea, porque ahí nos iríamos a músculo. Entonces hacemos el pliegue y aplicamos la aguja, que es una agujita corta, y ahí inmediatamente llegamos al tejido celular subcutáneo. O sea, nunca se debe utilizar para una inyección subcutánea una aguja larga. Todas las agujas que se utilizan son de bisel corto. Acuérdense que yo les expliqué que en el caso de este son agujas de un diámetro interior bastante pequeño, o sea que es una aguja para insulina, es una aguja calibre 26 y 27, o sea, es una aguja bastante delgadita y se utiliza una aguja de longitud de más o menos de media pulgada, que también es corta. Ahí, con eso, con esa aguja corta,
evitamos el peligro de profundizarnos más, sino que solamente vamos a llegar donde se necesita, que es en el tejido celular subcutáneo. ¿Está claro? Listo, doctor, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Continuamos entonces. Luego viene la aplicación intramuscular. Entonces ya la intramuscular es administrado y absorbido a través de ¿qué? Del tejido muscular. Entonces, la aplicación intramuscular, ella es más rápida que la subcutánea para actuar, pero lógicamente es mucho más lenta que la intravenosa, que es la que actúa más rápido. Para la aplicación intramuscular hay unos sitios específicos donde se hace la intramuscular, o sea, funciona en la región glútea, en la cara externa de los brazos, o sea, en el deltoide, y en los muslos, en el vasto lateral. La verdad es que de estas, las más utilizadas es el glúteo y en el deltoide, en la región del brazo, que es donde más se utiliza. Con respecto a la cantidad aplicada, la cantidad inyectar puede variar de 2 a 5 mililitros, que es lo que comúnmente se aplica, máximo 7 mililitros, y algunos autores hablan que 10 mililitros. Yo de todos modos, personalmente considero que 10 mililitros es mucha cantidad a aplicar, pero eso aparece en la literatura. Lo normal, no normal, el promedio es que se aplique entre 2 y 5 mililitros a nivel intramuscular. ¿En qué caso está indicada? Entonces, ¿en qué caso utilizamos la intramuscular? La utilizamos para administrar fármacos que sean muy oleosos o acuosos que no estén disponibles por vía oral. Entre otras cosas, la vía intramuscular es la más utilizada comúnmente a diario, ¿sí? Porque es una vía de menos complicación, porque la vía intravenosa hay que canalizar una vena, hay que tener las medidas de ascencia y anticencia, lógicamente más estrictas que la vía intramuscular, y lógicamente la vía intravenosa ya tiene sus indicaciones específicas. Entonces, ya los medicamentos que la persona no pueda tomar por la vía oral, entonces se utiliza la intramuscular. Puede ser hasta 10 mililitros. En pacientes poco colaboradores, pacientes, por ejemplo, yo siempre di el ejemplo aquí de los pacientes que sufren de estados psicóticos o que están alterados. Entonces esos pacientes hay que inyectarlos para calmarlos, o sea, son poco colaboradores. Entonces estos pacientes es imposible tomar una vena, como aplicar una inyección intravenosa, porque no van a estar quietos del todo, y para aplicar intravenoso tiene que estar muy quieto. Entonces la vía opcional aquí es la vía intramuscular, porque una persona que esté agitada la pueden agarrar entre 2 y 3 y se puede colocar una ampolla intramuscular, pero intravenosa sí que es muy difícil si la persona no colabora. Normalmente en personas que son incapaces de deglutir, pues lógicamente recurrimos a la dosis intramuscular, o que estén inconscientes. Lógicamente una persona inconsciente tampoco va a ser capaz de tomar la vía oral, por lo que debemos recurrir ya sea a la intramuscular o a la intravenosa. O fármacos que se alteren por el ácido gástrico, entonces esos fármacos no se deben tomar, sino que deben aplicarse por vía intramuscular. Entonces, técnicas, lo ideal es, normalmente tenemos, yo les dije que el promedio era entre 2 y 5 mililitros, o sea que podemos utilizar jeringas de 5, pero se puede usar jeringas hasta 10 mililitros, dependiendo si vamos a aplicar más de 5 mililitros. La aguja que se utiliza es número 22 a 18, o sea, 22 es un poco más gruesa la luz, mayor diámetro, y 18 que es un diámetro mucho, pero mucho mayor. Entonces fíjense ustedes que aquí ya estamos utilizando una aguja con un mayor diámetro, y para preparar una aguja número 19. ¿Qué quiere decir para preparar? Lo que sucede es que algunos medicamentos vienen en polvo para inyectar, o sea, no vienen en solución, sino que vienen en polvo, vienen frasquito en polvo, y ese frasquito hay que mezclarlo con agua destilada. Por ejemplo, el bezetacil, la penicilina benzatínica, viene de esa forma. Entonces, nosotros no podemos utilizar la misma aguja con que preparamos, vamos a inyectar a la persona, no. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente:
cogemos una aguja número 19 para preparar la mezcla, o sea, tomar la cantidad precisa de agua destilada de la bolsa, aplicarla en el frasco donde está el polvo, ahí se forma una suspensión, ya listo, cuando ya hemos formado la suspensión, cambiamos esa aguja número 19 y entonces cogemos otra aguja que puede ser de 18 a 22, ¿y qué sucede? Y entonces sí cambiamos la aguja y con esa aguja es que vamos a inyectar a la persona. Ahí estamos haciendo dos cosas. Uno, evitando una contaminación de la aguja que va directamente a la piel de la persona porque ya preparamos la mezcla con otra aguja. Y segundo, si utilizamos la aguja para las dos situaciones, la aguja se puede alterar su punta. Entonces puede lesionar un poco al paciente. El bisel también se puede afectar. ¿Sí me entendieron esta parte de la preparación? Doctor, ¿puede repetir? ¿Cómo? Repita. Sí, Repita, mire, por favor. que hay ampollas que vienen en polvo y hay que mezclar con agua. Entonces, la aguja para mezclar tiene que ser otra aguja que va en este rango de 22, puede ser 19. Esa aguja tomamos el agua destilada con esa aguja y luego la echamos en el frasquito donde está el polvo para que se forme la suspensión. Luego de que ya esta aguja número 19 cumplió su objetivo, entonces si utilizamos la aguja con la cual vamos a inyectar a la persona, tomamos la suspensión del frasco y se lo aplicamos a la persona directamente. Y eso es para evitar que se contamine entre más tiempo. O sea, si la aguja la utilizamos para al mismo tiempo para preparar la mezcla, la suspensión, y al mismo tiempo para inyectar, se puede correr el riesgo que se infecte la persona. Ahora sí. Sí, doctor. Limpiar el área con algodón y alcohol, se limpia de adentro hacia afuera en forma circular. Entonces, con una mano, aquí se estira la piel, aquí no se hace pliegue como en la subcutánea, ojo. Aquí se estira la piel en la zona elegida, se inserta la aguja y la aguja se inserta en un ángulo de 90 grados. Con un movimiento rápido y seguro se introduce. Y luego también, y aquí con mucha más razón, hay que aspirar la jeringa y asegurarse de que no refluya sangre, porque aquí hay mayor cantidad de vasos sanguíneos y podría suceder eso. Y luego que ya nos percatamos que no refluye sangre, entonces ya inyectamos lentamente la solución. Luego se retira la aguja, se da un masaje a la zona en forma circular y terminamos el procedimiento. Entonces, con respecto a los sitios de punción, en el brazo lo utilizamos en el deltoide más o menos 4 traveses de dedos debajo del acromión, de la articulación del hombro. En el muslo, en el vasto lateral ubicado en la cara externa del tercio medio, y en la región glútea en el cuadrante superior externo. Los más comunes son el del deltoide y el de la región glútea. Aquí vemos en la región deltoidea se aplica el medicamento en un ángulo de 90 grados. Miren ustedes que la aguja entra directamente al músculo. Y yo les decía que dependiendo, aquí tenemos una aguja que el cono es verde, pero podemos utilizar esa aguja cono verde, pero para el brazo vamos a utilizar una aguja, podemos cambiar el calibre, sigue igual, lo único que vamos a cambiar es una aguja que no sea tan larga, pues no es de 1,5 pulgadas, sino de 1 pulgada, porque aquí no hay mucha masa. Cosa contraria cuando lleguemos a la región glútea. Por ejemplo, aquí se introduce la aguja, mire este en ángulo de 90 grados, y luego se aspira, se retira un poco hacia atrás, se retrae el émbolo para mirar si aparece sangre aquí. Si no aparece sangre, pues no hay ningún problema. Vamos a apretar y inyectamos todo el medicamento en el sitio. Aquí también estamos aspirando para ver si sale sangre. Aquí vemos, por ejemplo, 4 traveses de dedo. Esta es la cabeza del húmero, este es el acromión. Nos vamos al acromión y medimos 4 dedos, y por debajo del último dedo, ese es el sitio de punción en el deltoide. Ahí no se corre ningún peligro de inyectar un paquete vascular o nervioso. Y la otra
que es un procedimiento que casi no se usa, que es la ventroglútea, que es el paciente de lado. Miren ustedes que aquí tenemos el trocánter, aquí más o menos está el trocánter mayor, aquí está la espina ilíaca anterosuperior y aquí es donde se hace el sitio de punción, casi no se utiliza actualmente. Este es en el vasto externo y recto femoral. Este es el sitio de punción que se utiliza en todo el vasto externo, en la pierna. Ahora lo veo con más detalle allá. Y este con respecto a la región glútea, que es la forma más comúnmente aplicada de las inyecciones intramusculares. Si ustedes miran de este lado, vamos a encontrar que en este sitio, por aquí salen las arterias y vena glútea superior, ¿sí? Aquí tenemos la espina ilíaca posterior y aquí saldría la arteria y la vena glútea superior y por acá sale el nervio ciático. Entonces, en esta zona, cuadrante superior interno, es una zona difícil porque aquí podríamos nosotros inyectar o lesionar tanto la arteria como la vena, como también ahora en el cuadrante inferior, externo o interno, podríamos lesionar el nervio ciático. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos el sitio donde menos pueda ocurrir esto y para eso tenemos que dividir en forma imaginaria todo el glúteo, lo dividimos en una línea vertical que pase por todo el centro de arriba abajo y una que pase por todo el centro de un lado hacia el otro. De tal manera que al hacer esto nos quedan 4 cuadrantes. Cuadrante superior externo, superior interno, inferior externo e inferior interno. Entonces las inyecciones se pueden aplicar en el cuadrante superior externo cuando nosotros dividimos el glúteo en 4 partes iguales. Algunos, para estar más seguros, dividen ese cuadrante superior externo también en 4 cuadrantes y lo vamos a colocar en el cuadrante superior externo del cuadrante superior externo. O sea, en esta zona específica es donde menos se corre el riesgo de que se produzca una lesión vascular o una lesión nerviosa. En esta zona específicamente es donde se aplica. Aquí vemos el acromión, lo que hacemos es 3 o 4 traveses de dedo por debajo y aquí en este sitio específicamente es donde vamos a aplicar. Miren ustedes que el nervio radial va por acá, no tenemos ningún inconveniente de lesionar un vaso o lesionar un nervio. Y este para la cara externa del muslo, miren ustedes aquí, tenemos, tomamos una línea entre el trocánter mayor aquí y la rótula, y en todo el tercio medio entre el trocánter mayor y la rótula, en ese sitio vamos a aplicar en el vasto externo, cara externa del muslo, vamos a colocar la inyección intramuscular. Este es el ángulo de punción de la inyección intramuscular, es un ángulo de 90 grados. Ahora, los sitios de punción intramuscular, bueno, puede ser, los sitios de punción puede ser en el recto femoral, en la parte vasto anterior, puede ser en la región dorsoglútea, que es la que les expliqué yo con los cuadrantes, más o menos en esta región, o ventroglútea, que es un poquito más hacia adelante, que es más lateral, delante del glúteo. Y la zona del deltoide, las más utilizadas son las dorsoglúteas y en el hombro, en la parte del deltoide, las que más se utilizan normalmente. Ahora, esta vía también tiene complicaciones, o sea que después de la inyección pueden haber complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber? Por una mala técnica en la aplicación, en el sitio inadecuado se puede producir una lesión nerviosa, que puede ser un nervio grande, que puede ser incluso el nervio ciático, que se puede lesionar, y generalmente pues esto puede ser transitorio, puede ser reversible, a menos de que se lesione el nervio debido al material o a las características del líquido aplicado. Puede producir una lesión mayor a nivel del nervio ciático. O puede ser una lesión de las arterias, sobre todo las arterias glútea superior o glúteo mayor, que pueden producirse lesión en estas arterias, y entonces eso puede producir un hematoma, o que se puedan producir abscesos estériles o sépticos
Y esos abscesos generalmente se producen cuando no tenemos en cuenta las medidas de asepsia y antisepsia para el proceso, lavado de manos, colocación de guantes, limpieza de la zona donde vamos a aplicar. Todo esto es importante porque de otra forma nosotros podríamos llevar bacterias de la piel hacia el músculo y esto se podría formar un absceso séptico. Otra complicación es que se aplique por otra vía, o sea que en vez de aplicarla por vía intramuscular se aplique endovenosa o se aplique subcutánea. Entonces, eso es una complicación con lo mismo que formación de un granuloma, que es cuando de pronto hay extravasación de líquido, se endurece eso, se forma un granuloma y al paciente hay que operarlo para retirarle ese granuloma, o también que se infiltre a nivel de piel, una infiltración cutánea que es muy poco probable que suceda. Aquí vemos un resumen de los ángulos, empezando por la intradérmica, más o menos 10-15 grados. La endovenosa que no hemos visto, que se hace a 25 grados. Allí vamos a encontrar la arteria, en este caso la vena. El subcutáneo, miren ustedes, subcutáneo de 45 grados. Y la intramuscular, que es de 90 grados, que va directamente en ángulo de 90 grados. Preguntas con respecto a la intramuscular, ¿qué dudas tienen? Jóvenes. Todo claro, doctor. Todo está bastante claro, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Entonces viene la aplicación intravenosa. La aplicación intravenosa, pues nosotros la utilizamos ¿para qué? Es un tratamiento cuando necesitamos una respuesta rápida. Ustedes saben que la vía intravenosa no sufre el proceso de absorción, sino que la aplicación intravenosa pasa al torrente sanguíneo inmediatamente, no necesita ser absorbido. Entonces, otra cosa importante es que se pueden aplicar drogas en grandes cantidades, ¿sí? Lo que no podemos hacer por las otras vías, o que se utilice, o por esta vía se pueden utilizar medicamentos que sean muy irritantes por otras vías, entonces la podemos utilizar por aplicación intravenosa. O también se puede utilizar por una administración directa para fármacos en bolo. Para eso me voy aquí un dibujito para explicarles eso. Bueno, en el caso, por ejemplo, una compañera de ustedes que viene con un dolor menstrual fuerte, viene y va a urgencia e inmediatamente le pasan un bolo de buscapina. ¿Qué quiere decir? Le ponen el torniquete, luego le aplican cogen la vena directamente y ahí directamente sueltan el torniquete y le aplican la buscapina. Eso se llama un bolo. Inmediatamente retiran la jeringa y retiran la aguja. ¿Sí? Eso es lo que se llama administración de un fármaco en bolo directamente. O el otro que ya es cuando el paciente queda canalizado, que se le coloca un catete que se llama Bocat y por ahí se le van a pasar medicamentos más, se le van a pasar líquidos a través del equipo de venoclisis. Entonces la técnica, ¿en qué consiste la técnica? Lavado de manos, ¿sí? Lavado de manos y ponerse guantes, importantísimo. Lavado de manos y ponerse guantes. Acuérdense que esto es una vía en la cual si nosotros no tenemos las medidas adecuadas de asepsia y antisepsia, nosotros podríamos llevar bacterias al torrente sanguíneo y eso podría llevar a una asepsia al paciente. Seleccionamos el sitio de punción, inmediatamente vamos a aplicar el torniquete. Si vamos a tomar, si vamos a canalizar, es en el pliegue del codo, se pone el torniquete en el brazo. Si vamos a canalizar es acá en la mano, entonces se coloca el torniquete en el antebrazo. Bueno, se desinfecta la zona, se inmoviliza la vena dilatada con el pulgar, se introduce, ahora vamos a ver todo eso, se introduce la aguja y aquí hay un error que yo ya les comenté a los compañeros de ustedes y es que la aguja no se introduce en un ángulo de 45 grados como dice allí, sino en un ángulo de 15 grados, de 25 grados, digo, 25 grados. Luego que se introduce, se perfora la piel más o menos 1.5 centímetros.
Esto es paralelo a la superficie cutánea en un ángulo de 25 grados. Inmediatamente, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en vena? Porque inmediatamente se observa el retorno de sangre, regresa la sangre a la jeringa. Ya en ese momento liberamos el torniquete y se inyecta el fármaco, en el caso de que sea un bolo. Sí, en el caso de que sea un bolo, como les dije yo, que se vamos a aplicar la buscapina, se libera el torniquete y se aplica el fármaco. O puede ser que se aplique un tapón heparinizado, que en el tapón heparinizado hay que canalizar al paciente con un Avocat. Yo le voy a mostrar que es un Avocat, y allí en el Avocat se le coloca un tapón heparinizado para ir aplicándole, por ejemplo, antibióticos se aplican por este sitio, o se conecta a un equipo de venoclisis, se conecta el Avocat. Y este es el calibre del sistema, o sea, el sistema de venoclisis esto es lo que se canaliza cuando el paciente no se le coloca un bolo, sino que el paciente va a quedar canalizado, porque se le van a pasar medicamentos o se le van a pasar líquidos. Entonces, este es el famoso Avocat, o el sistema de venoclisis, en la cual, si ustedes miran, el Avocat también es igual a las agujas hipodérmicas. Si nosotros tenemos un Avocat G14, miren que G14 es bastante grueso, mientras que un G24 o 26, la aguja es delgada, el Avocat. Ese Avocat tiene dos partes. Una parte interna, que es una aguja común y corriente, aquí se ve el bisel de la aguja dura, que es la que hace que se pueda introducir en la vena. Luego que ya nosotros apareció sangre aquí, cuando ya introdujimos esto, entonces se retira la parte de adentro, ¿sí? Se retira la parte de adentro, que es la dura, y ya en la vena queda metido es esta parte plástica de afuera, que es lo que se queda como llaman, que se llama Avocat. Entonces miren ustedes que él varía de acuerdo al tamaño. Entonces, si ustedes miran aquí, fíjense que para la mano, entonces colocamos el torniquete en esta zona, aquí en el antebrazo, se limpia bien la zona, aquí ya se canaliza la vena, se canaliza con el Avocat. Miren ustedes que aquí está canalizada, ya vimos que refluye sangre, entonces ya retiramos la parte de adentro, que es la parte dura, la espada que ingresó allí, la retiramos y solamente vamos a dejar la parte plástica, que es la que se introduce en la vena para que no haga daño. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar el equipo de venoclisis, aquí. Soltamos el torniquete y ya se abre el equipo de venoclisis. Al abrir el equipo de venoclisis pasa directamente los líquidos o el medicamento que vamos a aplicar, va a llegar directamente a la vena. Y de esa forma es como nosotros canalizamos. Lo que les había explicado yo, siempre que se coloque el torniquete, se canaliza, se coloca, se localiza la vena, inmediatamente vamos a aplicar el medicamento, se suelta el torniquete y se aplica el medicamento. O lo mismo si lo vamos a realizar, por ejemplo, en la mano. En el dorso de la mano se busca la vena que mejor se observe y esa la vamos a canalizar siempre con un ángulo de 25 grados. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno, las complicaciones que puede tener una inyección intravenosa puede ser que se formen hematomas. O sea, lo más común es que usted introdujo, por ejemplo, la aguja y usted entró a la vena, pero luego se salió de la vena, rompió la vena y sale sangre, ¿sí? Y al salir sangre, pues lógicamente esto va a producir un hematoma en el tejido donde sucede esto. O que se extravase el líquido del medicamento o la destroza o la solución salina, se puede salir al tejido, ¿sí? Y entonces eso produce extravasación de líquido. O otra complicación que se puede presentar es la flebitis, que es la inflamación de la vena en todo el trayecto. Se pone roja, se observa roja la vena, y eso, por eso es que es recomendable que esos equipos, esos Avocat, se estén cambiando periódicamente, en el caso que el paciente que tenga varios días de hospitalización, que va a durar varios días, entonces este catéter, este Avocat, se debe cambiar más o menos cada 48 horas y cambiar de sitio donde está aplicado, precisamente para evitar que se produzca la flebitis.
o puede incluso producir una infección sistémica. Si usted no tuvo, por ejemplo, la precaución necesaria para usted hacer una técnica adecuada de asepsia y antisepsia, usted fácilmente podría llevar bacterias al torrente circulatorio y producir una infección sistémica. O también, si usted no sacó las burbujas de aire de la jeringa o las burbujas de aire que vienen en el equipo de venoclisis, hay que sacar esas burbujas de aire. Si usted no las sacó, se puede producir una embolia, un embolismo aéreo, o sea que salen burbujas de aire y viajan a través, a nivel circulatorio, y pueden producir obstrucción de una arteria pequeñita que se encuentra en el pulmón o en el cerebro, y esto es gravísimo. Pregunta con respecto a intravenoso. Jóvenes. Profesor, Todo en claro. Canvas hay algún video que nos explique bien esto. ¿Cómo? Que si en Canvas hay algún video que tenga como que la práctica de esto. No hay video, pero yo les voy a subir video. ¿Oyeron? A mí me preguntaron ayer y ahí no hay video sobre eso, pero yo les voy a buscar videos a ver para mandárselos por Canvas. Ahora, ustedes pueden fácilmente entrar en YouTube y ahí están los videos, inyección intramuscular, intravenosa, bien explicadito. Yo voy a ver si les puedo bajar el video para agregárselos ahí. Bueno, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Cuando se hace la gasometría arterial, ¿qué tipo de punción es? No te oigo. Cuando se hace la gasometría arterial, ¿qué tipo de punción es? ¿Qué tipo de...? Lógicamente intravenosa. Bueno, la arterial, llegamos directamente a la arteria más profunda. Acuérdate que las venas son más superficiales y la arteria es más profunda, o se toma directamente de la carótida. ¿Sí me oíste? Ah, ok. Sí, señor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. No, doctor, todo está claro. ¿Seguro? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo tuvo esa asistencia. Durango. Por ahí estoy, doctor. Presente. Arias Pérez. Presente. Ciprián. Lady. No asistió Ciprián. Delgado. Presente, doctor. Hernández Díaz Isabela. Presente. Cogollo Núñez. Presente. Echeverría. Presente. Galván. María Alejandra. Presente. Mejía Peñate Pedro. Presente. Miranda. Presente. Páez. Presente. Quintero Ruiz. Didier. Presente, profe, presente. John Ladies. Rodríguez. John Ladies. No asistió. Segura.
Keiner, Presente, doctor. Torres, Gabriela, Presente. Vargas Ojeda, Andrea, Presente. los demás no asistieron. ¿Alguien más que no llamé? Jóvenes. ¿Alguien que no llamé? ¿Me están oyendo? Sí, sí se lo escucha. Me la escucha, doctor. Bueno, listo, pues. Entonces ya terminamos la clase hoy. Ya si no hay más preguntas, nos vemos la otra semana. Chao. Gracias, doctor. Cuida, profe. Gracias. Gracias.